Abordar esta tarea de abstenerse de los impulsos sexuales y dirigir esa energía hacia metas más nobles requiere un esfuerzo consciente y continuo. Es comprensible que te sientas tentado por los placeres fugaces que ofrece la satisfacción sexual sin restricciones. Sin embargo, debemos recordar que ceder a estos impulsos nos convierte en esclavos de nuestros deseos más básicos, nos aparta del camino de la razón y la virtud. Imagina por un momento que tu vida es como un campo fértil lleno de semillas de potencial ilimitado. Cada día tienes la oportunidad de sembrar esas semillas en terreno fértil, donde puedan crecer y florecer en algo verdaderamente grandioso. Pero si te dedicas únicamente a satisfacer tus apetitos sexuales, estarás malgastando esa energía vital que podría haber sido invertida en cultivar tu mente, en contribuir al bienestar de la comunidad, en perseguir metas más elevadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieres emplear tu valiosa energía? ¿Quieres ser esclavo de tus deseos más básicos o quieres elevarte por encima de ellos y alcanzar tu máximo potencial como ser humano? La decisión es tuya. Te aseguro que después de ver este vídeo, tu vida cambiará y empezarás a tener la vida de tus sueños, pero debes ver este vídeo al completo para poder entenderlo. Antes de continuar, te pido por favor que dejes un like y te suscribas al canal para poder ayudar a más personas en tu misma situación y así convertirse en unos verdaderos estoicos. Abstenerse de los impulsos sexuales contribuye a mantener el autocontrol y la disciplina personal. Dos valores esenciales para los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma. El estoicismo postula que los seres humanos deben ejercer dominio sobre sí mismos y dirigir su comportamiento mediante la razón y la voluntad, evitando ser arrastrados por emociones y deseos transitorios. Los estoicos consideran el autodominio como un fin en sí mismo, así como un medio para alcanzar una vida virtuosa, acorde con la naturaleza racional humana. Una persona que sucumbe fácilmente a cada impulso sexual se convierte en esclava de sus pasiones, perdiendo el control de sí misma, y por ende, no puede aspirar a la virtud y la excelencia moral. En cambio, aquel que ejerce un firme gobierno sobre sí mismo demuestra la calidad estoica de la templanza, rechazando el exceso y sometiendo las pasiones animales al juicio de la razón. Para los filósofos estoicos, la capacidad humana de razonar nos distingue de las bestias. Cuando nos dejamos llevar ciegamente por el apetito sexual, sin considerar las consecuencias, renunciamos a nuestra naturaleza racional y nos rebajamos al nivel de los animales irracionales. En palabras de Musonio Rufo, un estoico destacado, los hombres que son esclavos de sus impulsos sexuales se comportan como animales irracionales, realizando todas las acciones con el único propósito de satisfacer su lujuria. En contraposición, ejercer moderación y abstinencia sexual ennoblece al ser humano, le permite tomar decisiones morales basadas en el bien común y le capacita para alcanzar grandes logros en la vida más allá de la mera satisfacción física. Como afirmó Epicteto, no comas más de lo necesario ni tengas relaciones sexuales sin un claro propósito, ya que ambas acciones perjudican el juicio interno y obstaculizan el camino hacia la virtud. Además de fortalecer el carácter individual, controlar los impulsos sexuales tiene un valor social para el estoicismo. Una sociedad en la que las personas ceden fácilmente a sus apetitos se sumerge en el vicio, la perversión y el egoísmo. Según los estoicos, en cambio, una cultura con individuos moderados y disciplinados puede avanzar ética y racionalmente. Séneca, por ejemplo, creía que el exceso sexual, al igual que la gula o la embriaguez, corrompe la salud del cuerpo político al debilitar la salud moral de los ciudadanos. La templanza sexual tiene también un valor espiritual para los estoicos, quienes consideran que es indigno del espíritu humano verse esclavizado por impulsos irracionales y transitorios. Como enseñaba Marco Aurelio, el alma que se eleva hacia cosas más elevadas ya no presta atención a los apetitos del cuerpo, sino que los sofoca y los rechaza. Abstenernos de relaciones sexuales ocasionales nos permite enfocarnos en llevar a cabo actos virtuosos, establecer relaciones significativas y cultivar nuestra excelencia como dotados de razón. O, como dijo Epicteto, dedicar nuestra atención y tiempo a mejorar intelectual y moralmente. Debemos ocupar nuestra mente en pensamientos dignos, justos y elevados,
en lugar de pensar en cómo satisfacer nuestros deseos más básicos. Una vida guiada por la lujuria es una vida desperdiciada desde la perspectiva del estoicismo. Ahora bien, los estoicos no condenaban el sexo por completo. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales eran vistas como naturales y justificables para procrear, fortalecer el vínculo conyugal y evitar la tentación del adulterio. Lo que rechazaban los estoicos era utilizar a otros seres humanos como meros instrumentos de placer sexual. Como explicó el sabio, disfruta del sexo con moderación y cuando es apropiado, con su pareja, no solo para satisfacer el apetito irracional, sino también para engendrar hijos legítimos. En resumen, los filósofos estoicos creían firmemente que abstenerse de impulsos sexuales ocasionales refuerza nuestro autocontrol, evita la falta de moral, eleva la dignidad humana, mejora el carácter y permite enfocarse en metas superiores. En palabras de Epicteto, si quieres ser una persona de valor y mérito, ejercita la voluntad para rechazar los impulsos de la carne y dedica tu existencia a los más altos bienes. Dominar los apetitos es dominarse a uno mismo. Los sexuales, si no son moderados por la razón, pueden nublar el juicio y llevar a acciones de las que luego nos arrepentiremos profundamente. Este es un concepto clave dentro de la ética estoica, que pone especial énfasis en el cultivo de la prudencia, la moderación y el autogobierno. Los filósofos estoicos eran muy conscientes de cómo las pasiones descontroladas pueden tomar el control de la mente humana, oscurecer la capacidad de pensar racionalmente y finalmente llevar a decisiones equivocadas y lamentables. Como expresó Séneca, nada hay más vergonzoso e indigno que el juicio nublado por la concupiscencia, arrastrado por los placeres hacia los desenfrenos más bajos y sucios. Cuando la lujuria triunfa en la mente, la nobleza inherente del espíritu racional se diluye al sucumbir al instinto bestial. Un ejemplo claro de esto es cuando alguien traiciona sus valores éticos más arraigados o incluso comete un acto ilícito o criminal al dejarse llevar por un impulso sexual. Puede tratarse de una infidelidad conyugal, tener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona, o recurrir a la prostitución o el tráfico humano, sabiendo plenamente que se alimenta de la trata de personas. En todos estos casos, la persona reconoce que está actuando mal, pero en ese momento, la fuerza del impulso irracional eclipsa completamente su juicio, debilita su voluntad y le hace creer falsamente que necesita cometer ese acto para encontrar satisfacción. Sin embargo, después de consumar el acto, sobreviene el pesar, el arrepentimiento y el remordimiento. Como dijo Marco Aurelio, «Cuán bajo has caído por un placer sexual fugaz del que ahora te arrepientes. En un instante de debilidad, has echado a perder todo el progreso alcanzado en meses de autocontrol». Para evitar estas situaciones, los estoicos aconsejaban reconocer la abrumadora fuerza del deseo sexual y tomar medidas para mantenerlo bajo control razonable. De lo contrario, es muy probable que nos sorprenda desprevenidos y nuble nuestro juicio. Epicteto advierte, no esperes ver al enemigo en las puertas cuando se trata de los peligros del deseo irracional. Pon guardianes de antemano, cuida cada punto vulnerable. De lo contrario, el apetito sexual tomará el control por asalto, se adueñará de tus pensamientos y no te dejará pensar en nada que no sea su satisfacción. Entre las medidas preventivas recomendadas están rodearse de amigos virtuosos, evitar la ociosidad, no frecuentar lugares o espectáculos lascivos y enfocar la mente en temas elevados y actividades constructivas. El objetivo es evitar llegar al punto en que el juicio esté nublado y sea demasiado tarde para detenerse. Si bien los estoicos no condenaban las relaciones sexuales dentro del matrimonio, creían que el impulso sexual debía ser guiado con prudencia y no permitir que se convirtiera en una pasión desbordada. Como dijo Séneca, el sabio disfruta de los placeres matrimoniales con moderación, con la mente despejada, sin dejarse esclavizar, usando la razón como guía para que no se conviertan en un fin en sí mismos. En resumen, los filósofos estoicos estaban plenamente conscientes de que los impulsos sexuales, por más poderosos que sean, nunca deben dominar sobre la razón. De lo contrario, nos llevarán a acciones autodestructivas impulsadas por la pasión del momento,
de las cuales luego nos arrepentiremos profundamente. Abstenerse o ser cautelosos es la mejor manera de prevenir tales desenfrenos irracionales. El sexo casual y la promiscuidad pueden desviarnos fácilmente de nuestras metas y propósitos más elevados en la vida. Los estoicos eran muy conscientes de este peligro y advertían contra él, ya que consideraban el autodominio y la concentración en la propia excelencia moral como los objetivos más dignos y apropiados para un ser humano. Según Séneca, entregarse sin freno a los placeres sexuales por puro apetito es propio de personas vulgares, sin educación ni refinamiento, incapaces de aspirar a algo grande. Los estoicos aspiraban a una vida dedicada al cultivo de la virtud, la equidad, la justicia y el bien común, metas mucho más significativas que la pura satisfacción animal. Como dijo Marco Aurelio, un alma grande y generosa no se deja arrastrar por los apetitos irracionales ni pierde de vista su propósito superior. El filósofo estoico vive para ejercitar la razón, perfeccionarse a sí mismo y ayudar a la humanidad, no para la gratificación fugaz de sus bajos instintos. Hay quienes objetan que se puede tener relaciones sexuales y al mismo tiempo dedicarse a metas elevadas, pero los estoicos se oponían firmemente a esta idea. Según su doctrina central, es imposible combinar la virtud con el vicio, la sabiduría con la necedad, la templanza con el libertinaje. Como explicó Epicteto, si deseas sinceramente alcanzar la grandeza moral, centrar tu atención en lo vulgar y banal es un obstáculo. El impulso sexual pertenece al reino animal, del cual debemos emanciparnos. Entregarse a él nos lleva al fracaso en lo que realmente importa. Los filósofos estoicos creían que cada persona debía decidir en qué centrar su limitada energía y tiempo. Podemos aspirar a la excelencia racional y dedicarnos a ella con todo nuestro ser, o podemos consentir al cuerpo con todos sus antojos irracionales, pero no podemos hacer bien ambas cosas a la vez. Intentar satisfacer simultáneamente nuestro apetito sexual y nuestra sed de sabiduría y justicia es tan irracional e imposible como querer dormir y estar completamente despierto al mismo tiempo. Son opuestos que se neutralizan entre sí. Nuevamente Séneca dijo: si dedicas tu día a complacerte, sea comiendo en exceso, bebiendo en exceso o teniendo relaciones sexuales incesantes, no quedará tiempo para el estudio, ni el conocimiento de ti mismo, ni la práctica de la virtud. Debes elegir cada día en qué centrar tu mente y tus energías. Por supuesto, los estoicos no requerían el celibato absoluto de sus seguidores, sino principalmente les instaban a no dejarse esclavizar por el libertinaje. Una expresión sexual con mesura, con una pareja estable, podía tener cabida dentro de una vida virtuosa, pero siempre insistían en que la excelencia del alma debía ser el foco principal de nuestras energías. Como dijo Marco Aurelio, a quienes anteponen el placer sexual a sus obligaciones morales, te portas como un pigmeo cuando podrías llegar a ser un gigante. En conclusión, los estoicos veían la promiscuidad y el sexo por puro libertinaje como una peligrosa distracción de las metas superiores que nos corresponden como seres dotados de razón y conciencia moral. El cultivo de la virtud exige enfocarnos con toda el alma en lo que realmente nos dignifica. Como dijo Séneca, sublime os envilece, pero no se puede hacer ambas cosas. Los filósofos estoicos consideraban que el apego excesivo a los placeres corporales, incluyendo el apetito sexual desmedido, es indigno del espíritu humano dotado de razón. Veían la capacidad de la mente para gobernarse con prudencia y moderación como lo que nos hace superiores a las bestias irracionales. Según Musonio Rufo, el ser humano posee por naturaleza la semilla de la razón, que cultivada apropiadamente puede producir sabiduría, templanza, justicia y grandeza de ánimo. Pero si consentimos al cuerpo en todos sus antojos y apetitos irracionales, ahogamos esa semilla divina y nos rebajamos al nivel de las bestias. Esta idea de que el exceso sexual envilece nuestra parte más elevada, reduciéndonos a la condición animal, está ampliamente desarrollada por Séneca. Cuando te dejas arrastrar ciegamente por los apetitos concupiscentes, sin raciocinio ni freno alguno, ¿dónde quedó tu racionalidad? Te has rebajado a la condición de los animales irracionales que solo obedecen a sus instintos.
Cicerón llega incluso a comparar a quien se aficiona en exceso al sexo con actitudes bestiales, como revolcarse en el lodo o gozar la tierra con el hocico. Has enterrado esa sublime capacidad para la ciencia, el arte y las empresas elevadas que la naturaleza te ha dado, y te has revolcado en la inmundicia de la labia, como un cerdo en su pocilga. Epicteto también aborda con dureza este tema. ¿Acaso no te da vergüenza aficionar tanto al placer sexual, buscándolo a cada momento, anteponiéndolos a cualquier actividad noble? Eres como un niño rebuznando tras una yegua o un macho cabrío montando a una cabra. En conclusión, los filósofos estoicos consideraban aceptable un uso prudente y moderado de la sexualidad dentro del matrimonio, pero rechazaban completamente el libertinaje y la esclavitud a esta pasión animal. Cicerón resume así la postura estoica. No hay nada reprochable en el uso moderado y prudente de la sexualidad dentro del matrimonio, pero entregarte enteramente a la pasión sexual, seguirla sin descanso, anteponer su satisfacción a todo lo demás, eso sí que envilece al hombre y niega su racionalidad. Una imagen muy ilustrativa de esta idea la da Marco Aurelio. Hay ocasiones en que es conveniente para un ser humano racional tener relaciones sexuales, como cuando se busca concebir un hijo, pero aficionarse excesivamente a ello, revolcarse en esa actividad con deleite bestial, haría tan vergonzoso al hombre dotado de logos como si viéramos a un juez venerable gozando en un muladar. Para concluir, los filósofos estoicos consideraban que el apego irracional y excesivo al placer sexual contradice la parte divina del hombre y lo rebaja a lo peor de los animales irracionales. El verdadero estoico cultiva su grandeza de espíritu absteniéndose de tal envilecimiento. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que ceder repetidamente ante los impulsos irracionales equivale a entregarse a las pasiones, perdiendo poco a poco el control de uno mismo. Esto se aplica claramente al ámbito de la expresión sexual desmedida. Según Cicerón, uno de los más prominentes filósofos estoicos, la persona sabia y dueña de sí misma no debe dejarse arrastrar por cada deseo que experimenta su cuerpo, sino examinarlo primero a la luz de la razón. De lo contrario, se verá avasallada por sus propias pasiones. Es decir, si cada vez que surge un antojo sexual, el individuo se apresta inmediatamente a satisfacerlo sin deliberar, terminará siendo un esclavo de ese apetito irracional, perdiendo su capacidad de autogobierno y siendo manejado por una fuerza ciega, en lugar de conducirse por principios racionales. Como advirtió Musonio Rufo, otro destacado filósofo estoico, considera bien a dónde te conduce apresurarte a satisfacer cualquier capricho sexual que sientas. Te volverás débil e incapaz de negarte nada, por reprochable que sea. Así es como la pasión sexual gobierna en lugar de servir, es decir, dejarse dominar por el instinto sexual tiene como consecuencia inevitable la pérdida paulatina de la facultad de decirse no a uno mismo, de ejercer la moderación y el autodominio. Esta idea del peligro de dejarse gobernar por las pasiones irracionales, en lugar de gobernarlas, es fundamental para la felicidad y la virtud, que dependen de disciplinar los apetitos del cuerpo de acuerdo a los dictados de la recta razón. Como dijo Epicteto, es propio de un animal dejarse arrastrar ciegamente por las pasiones corporales. En cambio, es propio de un ser humano racional examinar cada impulso antes de, y decir sí o no después de razonar. Aplica esto celosamente a tus apetitos sexuales si no quieres perder tu libertad interior. Es decir, la libertad para los estoicos consiste precisamente en no estar esclavizado a las propias pasiones descontroladas. Quien no puede dominar o moderar sus apetitos sexuales, u otros es un esclavo de estos, y ya no puede considerarse libre en ningún sentido significativo. Marco Aurelio, por su parte, nos exhorta: así estás perdido si no eres tú quien controla tus apetitos, sino ellos los que te controlan a ti. Solo triunfa sobre sus pasiones quien puede negarse a sí mismo los placeres cuando la razón lo dicta. En síntesis, los filósofos estoicos advertían consistentemente que dejarse manejar por los antojos e impulsos, incluyendo los sexuales, era la antítesis del ideal del sabio, alguien que se gobierna a sí mismo racionalmente y es dueño de su voluntad. Ceder sin deliberar es entregarse al fuero de las pasiones, como Séneca sentenció de forma memorable: si te rindes a la pasión sexual, ella ganará poder sobre ti. Si le concedes la victoria,
crecerá tan fuerte por la complacencia que ya no podrás derrotarla después sin herirte gravemente. Para concluir, la ética estoica nos previene enérgicamente sobre los peligros de dejarse manejar por los impulsos en lugar de gobernarlos. Ceder al instinto sexual sin razonar ni sopesar las consecuencias es la receta perfecta para volverse esclavo de las propias pasiones desbocadas. La templanza y la moderación son esenciales para preservar el control de uno mismo. Los filósofos estoicos creían que abstenerse de la expresión sexual desmedida puede aumentar la energía vital, la motivación y la capacidad de concentración para perseguir metas más elevadas y significativas. Consideraban que el ser humano tiene una cantidad limitada de energía psicofísica para invertir cada día. Cómo elegimos utilizar esa energía va moldeando nuestro carácter y determinando el curso de nuestra vida. Si la estamos satisfaciendo apetitos corporales y racionales, tendremos menos fuerza disponible para cultivar nobles cualidades del espíritu. Según Séneca, observa a aquellos entregados enteramente a los placeres venéreos, sin freno ni saturación. ¿Acaso ves en ellos sabiduría, templanza o grandeza de ánimo? No, pues han invertido su energía vital en la lujuria, debilitando las facultades más elevadas del espíritu. Es decir, los estoicos creían que cada persona nace con un reservorio de energía psicofísica que puede canalizarse y dirigirse hacia propósitos vulgares o elevados. Podemos energizar la parte irracional del alma satisfaciendo compulsivamente nuestros apetitos animales, o podemos sublimar esos impulsos y enfocar nuestra energía en metas racionales y virtuosas. Son dos polos opuestos. Como dijo Musonio Rufo, otro destacado filósofo estoico, considera a dos jóvenes al comenzar su vida adulta. Uno se abstiene del libertinaje sexual y esa energía la utiliza para educarse, trabajar por el bien común y buscar la sabiduría. El otro la malgasta en lujuria y placer. ¿Quién al final habrá invertido mejor su energía vital limitada? Es decir, para los filósofos estoicos, nuestra energía psicofísica debe conservarse para realizar acciones virtuosas, no derrocharla en la mera satisfacción egoísta de apetitos corporales. Debemos sublimar esos impulsos hacia las facultades superiores del espíritu. Epicteto, por su parte, nos dice: digamos que deseas enfocarte en algún arte o ciencia que requiere un intenso esfuerzo mental. ¿Acaso crees que podrás tener éxito en ello si malgastas tu energía mental y física en la insaciable búsqueda del placer sexual, durmiendo poco, agotando tu vigor? Es decir, Epicteto también creía que hay una relación de vasos comunicantes. Cuanta más energía en la parte animal del alma, más se debilita nuestra capacidad racional, de concentración, creatividad y fortaleza mental. Tenemos que elegir cada día en qué enfocamos nuestra energía. Marco Aurelio, por su parte, nos insta: así, temprano en la mañana, cuando sientes tu energía y entusiasmo natural, pregúntate cómo invertirás los dones de este día. Si te consagras por entero a la lujuria, al final del día, tu espíritu se sentirá vacío e insatisfecho, pues estás malogrando tus más altas facultades. Los filósofos estoicos creían firmemente que abstenerse de entregarse compulsivamente al libertinaje sexual puede aumentar en gran medida la vitalidad física, la motivación y la capacidad de concentración mental necesarias para perseguir metas más elevadas y trascendentes. Consideraban que el ser humano nace con una cantidad finita de energía psicofísica para invertir, y la manera en que elegimos utilizar esa energía limitada todos los días va moldeando nuestro carácter y determinando el curso de nuestra vida. Si malgastamos nuestra fuerza vital satisfaciendo de forma irrefrenable apetitos corporales irracionales, como el sexual desmedido, al final nos quedaremos sin energía para cultivar nobles cualidades del espíritu, expandir nuestras facultades racionales o contribuir al bien común. Como dijo el filósofo estoico Séneca, observa cuidadosamente la vida de aquellas personas entregadas por entero a la insaciable persecución del placer venéreo, sin moderación ni freno alguno. ¿Detectas en ellos algún indicio de inteligencia perspicaz, carácter firme y recto equilibrio anímico? No hay rastro de nada elevado en su espíritu, pues han invertido toda su fuerza de voluntad y energía vital en la lujuria más vana, debilitando y envileciendo así las facultades superiores propias del ser humano. Es decir, según los principios del estoicismo,
Cada individuo que llega a este mundo recibe una cierta cantidad de energía psicofísica para gastar durante su vida. Esta fuerza vital innata puede ser utilizada para propósitos vulgares y egoístas, como la satisfacción descontrolada de apetitos corporales irracionales, o podemos sublimar esos impulsos primarios y dirigir nuestra energía hacia algo superior, el cultivo de la razón, la ciencia, el arte y la virtud. Son dos polos opuestos. Cuanto más derrochemos nuestra fuerza innata hacia abajo, menos podremos destinarla hacia arriba y viceversa. Como dijo el filósofo estoico Musonio Rufo, considera a dos jóvenes que comienzan su edad adulta con un vigor y entusiasmo similares. Uno de ellos, dominado por la incontinencia sexual, derrocha su tiempo y su energía en la eterna búsqueda del placer carnal, durmiendo muy poco y agotando su vigor en excesos y juergas, envileciendo así su cuerpo y espíritu. El otro joven, sin embargo, decide abstenerse del libertinaje para enfocar su gran vigor natural en educarse, cultivar su mente, desarrollar algún talento, trabajar por el bien común y buscar incansablemente la verdad y la virtud. Aquí tenemos un claro ejemplo de dos reservas iniciales de energía vital invertidas en sentidos diametralmente opuestos. Una en la parte más baja del alma, la otra en las más excelentes cualidades del espíritu humano. Cuanto más malgastemos nuestra fuerza innata en lo inferior, menos energía nos quedará para lo superior. Cada individuo debe elegir diariamente en qué enfocar su limitada fuente de energía psicofísica. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos insta de esta manera: cuando sientas en la mañana la fuerza de tu vigor natural y tu habitual entusiasmo vital, reflexiona seriamente sobre la mejor manera de invertir los preciosos dones y recursos que este nuevo día trae consigo. Si decides entregar todas tus horas simplemente a la búsqueda irreflexiva del placer sexual, puedes estar seguro de que al final de la jornada tu alma se sentirá árida, vacía e insatisfecha, pues habrás desperdiciado tus más excelentes energías y facultades. Si bien los grandes pensadores estoicos elogiaban las virtudes de la templanza sexual para poder enfocar la energía en metas superiores, también reconocían que la abstinencia por sí sola no basta. Debe canalizarse esa energía conservada hacia la consecución de logros que expandan las facultades racionales y beneficien a la comunidad humana. Como señaló Séneca en una de sus cartas a Lucilio: atención, joven aprendiz, no creas que guardar tus semillas en tu vasija por no derramarlas por sí solo te hará meritorio de algo grandioso. Debes utilizar sabiamente esa energía ahorrada en algún propósito que realce tus dones racionales, sea desarrollando algún arte, alguna ciencia, o contribuyendo con tu talento al bienestar de la sociedad. Es decir, la mera abstinencia sexual, aunque es un buen primer paso para frenar la disipación energética, no debe convertirse en un fin en sí misma. De poco servirá acumular energía conservada si luego se malgasta en otras formas de placer vano, en la holgazanería o en ambiciones egoístas que no aporten nada positivo al mundo. Como expresó Epicteto, bien, supongamos que un joven logra dominar su incontinencia sexual mediante fuerza de voluntad y ya no se revuelca en placeres tan vanos y bajos como su anterior disipación. La idea clave es que la energía viril acumulada gracias a la moderación de los apetitos sexuales debe ser ascendida e invertida en el florecimiento de las más excelentes facultades humanas, el fomento de las ciencias y las artes, el ejercicio del razonamiento discursivo y la creatividad, la búsqueda desinteresada de la verdad y la práctica de la meditación en beneficio propio y de los demás. Marco Aurelio, por su parte, nos dice: si logras abstenerse del desenfreno de la carne, no engrías tu ego cual fariseo por este logro. Aprovecha tu creciente vigor y lucidez para generar belleza, bondad, conocimientos útiles y acciones virtuosas. Haz brotar esos frutos que justifiquen plenamente tu abstinencia. De lo contrario, esta no pasará de ser una estéril privación. Es decir, tampoco la mera acumulación de energía reprimida es suficiente. Para los estoicos, se requiere transmutar creativamente esa potencia psicofísica en alguna expresión que expanda las posibilidades de la mente y el espíritu. Como diríamos hoy, sublimar esos impulsos primarios. Séneca, en otra de sus inspiradoras epístolas, se explaya así:
La persona que logra abstenerse del acto sexual por periodos prolongados, pero sin orientar debidamente esa energía acumulada, pronto la verá fluir involuntariamente durante el sueño, o quizá terminará descargándola en algún otro vicio. Por ello, es importante tener siempre un proyecto elevado y digno en el que enfocar tu mente con todas sus capacidades fortalecidas gracias a la moderación previa. Puede ser desarrollar tus talentos artísticos mediante largas horas de práctica con tu instrumento musical, o dedicarte seriamente al noble arte de la filosofía, o escribir sobre temas edificantes que dejen un legado para las generaciones futuras, o cultivar la meditación trascendental. Son tantas las formas en que esa energía acumulada puede expresarse creativamente en beneficio del espíritu. Y en efecto, algunos de los más grandes genios e innovadores de la historia, tales como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven o Immanuel Kant, se dice que sublimaron su energía sexual, absteniéndose de relaciones íntimas, canalizando todo ese vigor extraordinario en sus respectivas obras creativas que tanto expandieron los horizontes de la ciencia y el arte para la humanidad. Incluso en nuestros días, algunos estudios científicos respaldan la idea de que periodos de abstinencia sexual en los hombres aumentan los niveles de testosterona, con los consecuentes beneficios tanto en el plano físico como en la concentración mental, la motivación en diversas empresas, etc. Claro está, no toda expresión creativa tiene que ser necesariamente genial. Para la mayoría, significará simplemente enfocar nuestras capacidades superiores al servicio de alguna causa noble que contribuya al bien mayor, como desarrollar habilidades como la escritura, la música o las artes plásticas como un aficionado entusiasta, no para volverse famoso, sino por la satisfacción que produce la belleza, o dedicarse a alguna forma de trabajo manual o artesanal que requiera intelecto e imaginación, o perfeccionarse en algún deporte o actividad física que fortalezca el cuerpo y temple el carácter. Son muchísimas las formas positivas de enfocar y expresar creativamente nuestra energía vital conservada. La ética estoica nos dice que la abstinencia sexual es sin duda un buen paso inicial para acumular energía y vigor físico y anímico, pero esa fuerza ganada no debe luego dilapidarse, sino más bien consagrarse resueltamente a alguna actividad, proyecto o propósito que eleve nuestras facultades racionales superiores y nos permita dar lo mejor de nosotros mismos. Ese es el verdadero reto y la clave para una sublimación productiva. Si bien la mayoría de los estudiosos del estoicismo antiguo resaltan las ventajas que la moderación sexual tiene para enfocar la mente en metas superiores, poco se ha dicho sobre los métodos concretos que los propios estoicos recomendaban para lograr transmutar esa energía conservada en creatividad y utilidad. Examinando con cuidado las fuentes originales, encontramos valiosas pautas al respecto. Por ejemplo, en un extenso tratado titulado Sobre el buen uso del vigor juvenil, Musonio Rufo detalla diversos hábitos para que los jóvenes puedan sublimar su energía sexual acumulada durante periodos de abstinencia. En primer lugar, destaca la importancia de tener siempre un proyecto elevado en el que volcar las propias capacidades. Puede ser desarrollar habilidades oratorias mediante la declamación regular para luego emplear ese arte de la palabra en causas cívicas nobles o dedicarse seriamente al estudio de la filosofía, no por afán de erudición, sino por amor a la sabiduría, o escribir sobre temas edificantes destinados a mejorar el carácter del lector, o cultivar la meditación introspectiva para expandir la conciencia. Todas estas actividades requieren gran dosis de energía mental concentrada. En segundo lugar, Musonio enfatiza la relevancia de rodearse de amigos virtuosos que compartan nuestros valores y aspiraciones elevadas. Las malas compañías, los parásitos que solo buscan juergas fáciles, pronto nos desviarán hacia la disipación. En cambio, buenos amigos que también deseen lo mejor de sí mismos serán un estímulo diario para la superación y nos atraerán hacia arriba con su ejemplo. Asimismo, tomar un maestro respetable en el arte que deseamos cultivar ayudará mucho, ya que su guía experimentada impulsará nuestro progreso y periódicamente compartir con él los avances para recibir su retroalimentación será de gran utilidad. Otra recomendación clave de Musonio es comenzar el día temprano después de un sueño reparador.
Las primeras horas después de levantarse, cuando la mente está despejada y el vigor físico está intacto, son las más adecuadas para dedicarlas a empresas creativas e intelectuales antes de que las urgencias cotidianas nos distraigan. Dejar para la noche actividades más relajadas también nos previene contra una eventual caída. No te desanimes si, luego de un periodo de creatividad, sobreviene uno de sequía interior donde te cueste concentrarte y hacer progresos. Es normal que después de una cosecha abundante, la tierra requiera reposar un tiempo, pero si perseveras, los frutos volverán a brotar. Por su parte, Séneca ofrece su propia guía práctica en su obra La tranquilidad del espíritu. Allí remarca la utilidad de establecer cada noche antes de dormir el plan concreto para el día siguiente. Esto evita que, al despertar, perdamos tiempo valioso dudando sobre en qué enfocar nuestras energías y también nos compromete a cumplir con lo planeado. Asimismo, recomienda antes de comenzar una tarea creativa que requiere concentración, tomarse unos minutos para la meditación, contemplando en silencio la grandeza de la naturaleza o reflexionando sobre edificantes. Esto ayuda a alejar los pensamientos vulgares y elevar la mente hacia su centro superior. Luego, podremos volcarnos con más inspiración en nuestro trabajo elegido. De modo similar, cuando sintamos que nuestra mente comienza a divagar o dispersarse en medio de un trabajo que requiere recogimiento mental sostenido, nos sugiere pausar, respirar con calma y elevarnos internamente de nuevo antes de proseguir nuestra labor. Marco Aurelio, en sus famosas Meditaciones, ofrece por su parte valiosos consejos sobre cómo conservar la serenidad y fortaleza anímica en medio de las inevitables adversidades de la vida. Ello es esencial para no abandonar prematuramente cualquier empresa meritoria, apenas se encuentre incluyendo nuestros esfuerzos por expresar creativamente las capacidades desarrolladas gracias a la moderación previa. Nos recuerda constantemente que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Nuestro esfuerzo progresivo por crear belleza y ampliar conocimiento, por hacer el bien, esa es nuestra esfera de control. Pero no tenemos control sobre cuánto reconocimiento recibiremos de otros por nuestra obra, cuánto éxito exterior tendrá. Eso es indiferente desde el punto de vista moral. Lo que importa es la excelencia de la obra en sí. También Marco Aurelio insiste en no malgastar nuestras preciosas energías en deseos vanos sobre el pasado, ni en preocupaciones sobre el futuro, ambos fuera de nuestro alcance. Solo poseemos el momento presente para invertirlo en alguna actividad digna. ¿Qué mejor propósito para cada día que aplicarnos resueltamente a ejercitar nuestro intelecto y expresar creativamente las capacidades adquiridas gracias a nuestra moderación? En épocas como la actual, tan diferente a la antigua Roma, la idea estoica de sublimar la energía sexual acumulada en logros creativos cobra aún mayor relevancia frente al predominio de una cultura masificada que solo fomenta el placer vacío y la dispersión mental a través de la sobreestimulación sensorial constante. Escapar del embrutecimiento del entretenimiento barato para cultivar las más excelsas potencialidades del espíritu humano mediante la lectura profunda, la reflexión prolongada, el estudio apasionado de las artes y ciencias, la expresión artística, el diálogo significativo o la contemplación serena, se vuelve más desafiante pero imprescindible en el mundo actual en el que vivimos. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y conocimiento. Esperamos que hayas encontrado inspiración y nuevas perspectivas para aplicar en tu vida. Recuerda que el crecimiento personal y la búsqueda de la excelencia son un viaje continuo. Nos vemos en el próximo video.